del Señor, y vamos a comenzar hoy día en esta clase, ¿verdad?, de escuela dominical, cuyo tema es el gobierno de la iglesia. Bien, queridos, entonces, como les decía, el tema de hoy es gobierno de la iglesia, y la fuente de las cuales se está tocando este tema en el día de hoy es a partir del pastor Richard Ramsey y Louis Berkhof. Richard Ramsey es un pastor presbiteriano de la PCA, de la Iglesia Presbiteriana en América, que estuvo 21 años acá en Chile. Él comenzó con la Iglesia Presbiteriana acá en Chile, y dentro de los libros que se encuentran, que lo más seguro es que tiene que haber visto usted, está Cuán bueno debo ser, A su imagen, y hoy día él es profesor de la Universidad FLED, de Estudios Latinoamericanos. Y probablemente le suene más el teólogo alemán-americano, el señor Louis Berkhof. Así que de ello hoy día vamos a ir tomando estos temas que vamos a tratar. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, el origen y cambio del gobierno del pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Dios empezó como una familia, ¿verdad? Ahí en Génesis 12, 1 al 3, cuando el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el primer gobierno de la iglesia partió, ¿verdad?, de un grupo familiar. Así fue el que escogió el Señor para comenzar su iglesia. Luego se organizó como nación en los tiempos de Moisés. ¿Se acuerda usted cuando Moisés estaba ya ahí con harto trabajo que hacer? El pueblo ya eran 2 millones de personas, y entonces su suegro Yetro lo ve que él está todos los días con filas enormes de personas que estaban porque venían a preguntarle a él. Él era el que solucionaba o de alguna manera funcionaba como juez, y Yetro le dice: oye, mira, ¿por qué no vas dividiendo los grupos? Elige personas. Y eso está ahí en Éxodo 18:24, que dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. ¿Se fija entonces? Primero teníamos una familia, luego Moisés lo dividió en grupos, con líderes de esos grupos, ¿verdad?, para que juzgaran, y las cosas más difíciles, más complejas, las tomaba Moisés como el escogido del Señor, ¿verdad? Así que, luego de eso, vemos que en el Nuevo Testamento la iglesia incluye a los gentiles. Pasamos de familias todavía, veníamos, ¿verdad?, con Abraham, luego Moisés ya una nación, y ahora el pueblo el Señor incluye a los gentiles, y cambia entonces la forma de gobierno. Y entonces aquí nos encontramos con que hay varios tipos de gobiernos, ¿sí? Lo que menciona el señor Berkhof, aparte de los 3 que están abajo como formas históricas, son el concepto de los cuáqueros, sistema erastiano, sistema de la Iglesia Nacional. Y lo que probablemente usted y yo conocemos más frecuentemente son el episcopal, el congregacionalista y el presbiteriano. Me imagino que ya a esta altura vamos conociendo al presbiteriano, ¿verdad? Bien, vamos a ver rápidamente cuáles son las diferencias entre uno y otro. El concepto de los cuáqueros: ellos creen en la presencia de lo divino en cada persona y en la capacidad de cada individuo de experimentar directamente a Dios sin intermediarios, como sacerdotes o ritos. Entonces ellos tienen esto así como que el Espíritu va tomando a cada uno, y ellos entonces pueden vivir así. ¿Sí? No necesitan un gobierno, no necesitan líderes. Sin embargo, al día de hoy, los cuáqueros, que son un grupo que está en Estados Unidos mayormente, ellos sí tienen servicios y cultos como los tenemos nosotros, ¿ya? Pero ellos tienen, su tipo de gobierno funciona de esa manera. Dice que los oficiales caen de paso, y en la adoración pública cada uno sigue nada más que los impulsos del Espíritu. ¿Sí? Esa es la idea de los cuáqueros. Luego está el sistema erastiano, que ellos establecen la superioridad del Estado sobre la iglesia. Así es que erastiano se llama porque el teólogo fue un teólogo que comenzó con esto, ¿verdad? Se llama Tomás Erastus, por ahí por el 1524 en adelante.
Y entonces ellos piensan que el Estado es el que organiza también a la Iglesia, ¿sí? Ellos proponen que solo el gobierno civil podía castigar el pecado de los cristianos y que la Iglesia por sí misma no tenía capacidad para crear leyes o decretos, sino solo para instruir y amonestar. Ellos dicen que los oficiales de la Iglesia son solamente instructores, meros instructores y predicadores sin derecho a ejercer disciplina ni la excomunión. Y esto se ve mayormente en Inglaterra, Escocia y Alemania, en Alemania entre las iglesias luteranas. Y el principal conflicto que vemos con este sistema es que no reconoce a Cristo como el jefe de su iglesia. Además está decir que los cuáqueros tampoco. Y el sistema de iglesia nacional cree que la iglesia es una asociación voluntaria, que es igual que el Estado, se parece mucho al erastiano, y por tanto este último puede reformar el culto público, o sea, el Estado puede reformar el culto público y decidir las controversias respecto a doctrina y conducta. Se parece mucho. El poder original reside en una organización nacional y esta organización tiene jurisdicción sobre las iglesias locales. Y es muy opuesto, y lo vamos a ver, es muy opuesto al sistema, totalmente opuesto al sistema presbiteriano. Porque ellos dicen que el nacional es el que, la organización nacional es el que gobierna o puede transformar las iglesias locales. ¿Ya? Este sistema descuida por completo la autonomía de las iglesias locales e ignora los principios de gobierno propio y de responsabilidad directa hacia Cristo. Vamos con y ahora partimos entonces con los tres sistemas o las formas históricas de gobierno: episcopal, congregacionalista y presbiteriano, que todos reconocen a Cristo como cabeza de la iglesia. Y vamos entonces con la estructura episcopal. Gracias. En este sistema la congregación no selecciona quién va a ser su pastor. Si usted se fija ahí en la imagen, es de arriba hacia abajo. Estas son unas flechitas. Entonces ellos tienen a Cristo como la iglesia, ¿verdad? Pero luego, en el caso de la iglesia católica, tienen el Papa, ¿sí? Y el Papa es el que elige a los que van hacia abajo, a los líderes que van hacia abajo. Están los obispos, los sacerdotes y luego los miembros, que no tienen ninguna influencia de elegir a ninguno de sus líderes. Así funciona el sistema episcopal, ¿sí? Y también, no solamente este sistema lo encontramos en la Iglesia Católica, sino también en la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Luterana, la Iglesia Metodista y la Iglesia Anglicana. También tienen este mismo sistema episcopal, que episcopos es la palabra en griego para supervisor. Así que como ellos son los supervisores, nadie más puede tener ninguna opinión al respecto. ¿Sí? Esa es la estructura del sistema episcopal. Vamos con la siguiente. Sistema congregacionalista. El sistema congregacionalista, normalmente usado en las iglesias bautistas, como los hermanos que nos arriendan acá, la autoridad y el poder descansan en la congregación misma. La congregación selecciona quién va a ser su pastor. No hay ninguna autoridad por sobre la congregación, ni grupo, ni individuo. Cada congregación es independiente. Entonces, se fija ahí, ellos tienen también en su sistema de gobierno como Cristo es cabeza de la iglesia, pero los pastores son elegidos y son removidos también por la congregación. Es la congregación la que decide finalmente qué hace. Por eso se llama congregacionalista su tipo de gobierno. ¿Ya? Si la congregación decide cambiar al pastor, lo cambia en el momento que quiera. Así que puede salir el pastor de un día para otro y lo saca la congregación, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, la congregación elige a su pastor, cada iglesia es independiente. Eso también es importante porque a pesar de que ellos tienen muchos eventos donde se reúnen, no hay nadie que regule a la iglesia más que la congregación. ¿Sí? Ellos se reúnen, ¿verdad? Tienen muchas conferencias, etcétera, pero no hay un ente superior. Por lo tanto, de haber un conflicto dentro de la iglesia, tiene que mediarse dentro de la congregación. ¿Ya? Por eso es que es importante que vayamos viendo estos sistemas de gobierno, porque
no podemos declararlos antibíblicos, ¿sí? Pero atienden a generar situaciones complejas que deben ser atendidas. Y nosotros creemos, en el sistema presbiteriano que vamos a ver ahora, que está establecido por el Señor un orden en cada una de las cosas, ¿sí? Así que vamos con el sistema presbiteriano, por favor. Ahí tenemos que el sistema presbiteriano, tenemos como Cristo, cabeza de la iglesia. Luego tenemos una asamblea general, y que si usted se fija que hay flechas hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo está ahí? Hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque los miembros eligen a sus líderes, a sus pastores, ¿verdad? Que puede ser a través de una propuesta del consistorio o a través de una propuesta también de la asamblea, de la congregación. Por lo tanto, la elección es, y tiene que también estar validada por el liderazgo, ¿sí? Así que la asamblea general es la que reúne a los presbiterios, y los presbiterios es la que reúne a los consistorios. Por eso usted nos ha escuchado decir que a los presbíteros que estamos muy contentos de que ya pronto vamos a tener un presbiterio sur. Porque para conformar un presbiterio necesitamos al menos de 3 iglesias, de 3 consistorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del sur, tenemos hoy día a Osorno y Puerto Montt como iglesias ya organizadas. Nos falta que se organice Ancud, y con eso tendríamos un presbiterio sur, y nos falta también que se organice Valdivia, y con eso también tendríamos un presbiterio sur. Y con la gracia del Señor, que tengamos la plantación de Puerto Varas, convertida en una iglesia misión pronto para poder también pasar a ser una iglesia ya organizada. Entonces se fija en cada una de las etapas, tanto los miembros como los líderes son los que están en constante comunicación. Es la congregación la que elige al pastor, como ya lo vimos con el pastor Lucas, ¿verdad? Es la congregación también la que elige a sus presbíteros, ¿verdad? Y hay instancias superiores. Es decir, el día de mañana usted tiene un conflicto conmigo, como presbítero. Entonces usted dice, ¿y a quién recurro? Bueno, el orden es, usted recurre al consistorio, ¿sí? Si el consistorio, de acuerdo a usted, no toma cartas en el asunto respecto de esa situación, usted puede ir a una instancia superior, que es el presbiterio. En Chile hoy día no tenemos asamblea general, ¿ya? Porque también, para tener una asamblea general, necesitamos, ¿qué cosa? Tenemos uno solo de eso hoy día. Tenemos solamente un presbiterio. ¿Necesitamos cuántos presbiterios? 2 como mínimo, ¿verdad? 3 como óptimo, para formar la asamblea. ¿Se da cuenta? Entonces, el poder no radica en los líderes solamente, como vimos en los otros tipos de gobierno, o en una asamblea, sino que es mutuamente, ¿verdad?, una sumisión. La iglesia local es gobernada por un cuerpo de ancianos, o presbíteros, ¿verdad?, que de ahí viene la palabra en griego, presbítero, ¿verdad?, de presbúteros, normalmente llamado al consistorio. Por sobre las iglesias locales está el cuerpo llamado presbiterio, ¿verdad?, que ya lo dijimos, y luego hay un sínodo. Bien, y contestando la pregunta que hacía el hermano, ¿verdad?, ¿cuál es la práctica de por qué creemos nosotros que el sistema por el que nos regimos, bíblico por el que nos regimos, ¿verdad? Hechos 6, 5 y 6, por favor. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procor, a Nicanor, a Timón, a Persea, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Perfecto. ¿Ve? Entonces, ¿quién votó para elegir a los diáconos? Los miembros, ¿verdad? La congregación. ¿Quién supervisó el proceso? Los apóstoles. ¿Y quién impuso las manos para instalarlo oficialmente? Los apóstoles. ¿Se fijan? Tenemos ahí un respaldo de cómo se organizó la iglesia en ese tiempo. Hechos 15,
Hechos 15, esto fue el primer concilio reunido para tratar un problema en Antioquía. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión de contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Perfecto, ¿se fija? Entonces, tenemos participación y tenemos comunión con otros, los apóstoles con otros apóstoles, con otras iglesias. De manera que, como decía el presbítero Francisco, el sistema presbiteriano es democrático representativo, ¿sí? Así que no acoge el poder solamente en un grupo o en personas en particular. Tenemos 1 de Pedro 5, 2, 3. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se fija cuál es la exhortación ahí relacionada al liderazgo? Apacentar a las ovejas, ¿cierto? Primero que nada, ¿verdad? Después, ¿qué decía? Ya, de manera voluntaria, ¿verdad? Por eso creemos que tiene que haber un llamado a la persona para poder participar. Pero ese llamado no quiere decir que, mira, yo soy llamado, perfecto, y póngame a liderar. No, tiene que haber un llamado con una respuesta de que sí, efectivamente, vemos el llamado en esa persona. ¿Qué más? ¿Perdón? Sin ganancias deshonestas, ¿verdad? ¿Había algo más? Con entusiasmo, sí, ¿verdad? ¿Perdón? Y eso es súper importante, sin ejercer un poder autoritario, ¿sí? Porque Pedro sabe también que en cada uno de nosotros está esto que a uno le da un poquitito de poder. ¿Se ha fijado, no? A cualquier persona, usted dele un poquitito de poder. ¿Y qué es lo que pasa? Se enorgullece inmediatamente, se enaltece, se pone por sobre los demás. Y eso es lo que trata de impedir este tipo de gobierno nuestro, ¿verdad? Que vuelvo a insistir, por ningún motivo estoy diciendo que los otros tipos de gobiernos sean antibíblicos, ¿sí? Los dos que acabo de mencionar, episcopal y congregacionalista, por ningún motivo. Sin embargo, nosotros creemos que este es el tipo de gobierno que se ajusta más a lo que las escrituras nos están diciendo, ¿verdad? Perfecto. Vamos entonces, ahí teníamos algunas conclusiones respecto de las citas que estábamos leyendo, ¿verdad? O ideas en común. Los miembros participan de la elección, los líderes supervisan, los concilios deciden, mismo los apóstoles, ¿verdad? Decidiendo por cuestiones, y hay una unidad entre las iglesias, sin jerarquía individual y dominante, ¿verdad? Y con esto ya estamos terminando. La última, por favor. El sistema presbiteriano refleja mejor la práctica del Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros creemos de esa manera, por lo que le acabo de mencionar. Así que cuando le pregunten a usted, ¿de dónde saca usted eso? Sacamos el tipo de gobierno de Hechos 5. ¿Sí? Evita la concentración del poder del gobierno episcopal. Evita la ausencia de rendición de cuentas del congregacionalismo. Nosotros los presbíteros rendimos cuentas entre nosotros. Y el consistorio nuestro rinde cuentas al presbiterio. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así que cada uno está rindiendo cuentas unos a los otros, ¿verdad? Y finalmente promueve la unidad y responsabilidad mutua entre las iglesias. Si bien es cierto, cada congregación es una iglesia local con cierta autonomía, porque cuando me refiero a cierta autonomía, nosotros como iglesia local no vamos a elegir el pastor de Osorno, ¿sí? Así que tenemos la autonomía nosotros para elegir nuestros pastores, nuestros líderes, ¿verdad? Y tampoco la tiene el presbiterio. El presbiterio no elige el pastor de las iglesias, pero sí el pastor que vaya a cualquier iglesia, por ejemplo en el caso de Osorno, que va a tener un pastor un nuevo pastor, está buscando a partir del próximo año. La iglesia tiene que elegir a su pastor
pero ese pastor también va a ser examinado por el presbiterio. Por lo tanto, tiene la aprobación del presbiterio y antes pasó por la aprobación del consistorio, ¿verdad? Y nosotros esto ya lo hemos vivido. ¿Se acuerda cuando teníamos el comité de púlpito? El comité de púlpito entonces fue el que buscó con la aprobación del consistorio y luego entonces presentado al presbiterio. ¿Se fija cómo cada uno va rindiendo cuenta el uno al otro? Y de esa manera tenemos, ¿verdad?, también sabiduría en el resto y no concentración de poderes.